Muchas gracias. Pues sí que hay que hacer cosas para ser feliz. Yo con unos panchitos y una cerveza. Bueno, a continuación una charla de Esther Samper. Nos va a hablar de cardiología y de un asunto que se toca bastante con lo que se complementa con lo que nos ha contado esta mañana la doctora Ana Sánchez. Así que quiero que le deis un gran aplauso a Esther Samper. Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí porque tengo la oportunidad de explicaros mi campo de investigación. Además, os voy a mostrar la parte más futurista. Yo, en concreto, trabajaba hacia mi doctorado en ingeniería de tejidos cardíaca y este campo de investigación ni siquiera existía hace menos de 30 años. Y ha sufrido una verdadera revolución en los últimos años debido a la aparición de diferentes tecnologías que os voy a mostrar a continuación. Probablemente muchos de vosotros sepáis que el asesino número 1 en el mundo es el infarto al corazón. En países occidentales provoca la muerte de 1 de cada 4 personas. Y es un problema de salud pública muy, muy importante. De hecho, con el envejecimiento progresivo de la población occidental, este es un problema que va a ir agravándose con el tiempo. La medicina ha mejorado mucho a la hora de mejorar el pronóstico cuando una persona sufre un infarto de miocardio. Sin embargo, el tratamiento realmente curativo sigue siendo el trasplante al corazón. Esto nos lleva a una serie de grandes limitaciones. Una vez que el corazón, el tejido, se ha muerto, no volverá a funcionar jamás. La capacidad de regeneración del corazón es prácticamente nula y los tratamientos médicos convencionales solo permiten o mantener más o menos los síntomas estables o enlentecer la gravedad de los síntomas, evitar que se vayan empeorando. Pero llega un momento en el que en muchos casos el trasplante es necesario y muchas veces no hay corazones para todos. En muchos puntos del mundo las listas de espera no paran de alargarse. Hay pacientes que esperan en estas listas el ansiado corazón que no llega a tiempo. Y es otro problema que va a ir agravándose en las próximas décadas porque cada vez necesitamos más corazones y no hay tantos donantes disponibles. Múltiples científicos a lo largo del mundo están pensando cómo dar solución a este grave problema y hay muchas estrategias diferentes con enfoques múltiples para tratar de solventarlo. Yo os voy a explicar solo muy de pasada nuestro trabajo en la Escuela Superior de Medicina de Hannover, que la idea básica es bastante sencilla. Básicamente, cuando se produce un ataque al corazón o infarto de miocardio, se produce el bloqueo de un vaso sanguíneo y más allá de ese vaso se produce la muerte del tejido. Y este tejido ya no vuelve a contraerse normalmente y no va a regenerarse. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir este tejido muerto por un tejido cardíaco que funcione con normalidad y que se contraiga coordinadamente con el resto del corazón. En nuestro parche cardíaco que hemos desarrollado, pues tiene una serie de componentes diferentes. Por ejemplo, empleamos células cardíacas humanas. Las células cardíacas musculares se generan a partir de células madre. Le aplicamos una receta específica y así conseguimos que células madre se transformen en células cardíacas musculares. Además de estas células musculares que son imprescindibles porque son las que producen la contracción del músculo del tejido cardíaco, también utilizamos células de soporte y células de los vasos sanguíneos porque es imprescindible tener irrigación en ese tejido. Además, necesitamos también un andamio o una estructura
a partir del cual se unen las células y se pueden organizar. Y en este sentido utilizamos colágeno, una sustancia viscosa con muchos factores de nutrición y de crecimiento llamado matrigel, y como superficie una fina capa de intestino delgado al que le hemos quitado las células. Y todo esto en combinación lo introducimos en un medio de cultivo que está específicamente diseñado para nutrir a todas estas células, y al final de todo este proceso podemos introducir este parche cardíaco en un bioreactor que no es más que un recipiente especializado en el que podemos simular diferentes condiciones. Podemos simular el estímulo mecánico o eléctrico que ocurre en el corazón, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de un parche cardíaco. Lo que veis teñido en rojo son células cardíacas musculares. Como veis, no hay ninguna orientación especial, simplemente se distribuyen en redes. Y esto es un problema porque en el corazón las células cardíacas musculares se organizan linealmente, además están como empaquetadas en fibras, porque esto es imprescindible, por un lado, para realizar una contracción coordinada y también para provocar una sincronía eléctrica. Entonces, esta forma de organización es imprescindible para tener un tejido o un corazón funcional. Y entonces, ¿cómo podemos conseguir que nuestras células cardíacas, que son inmaduras, que les falta un hervor, puedan funcionar como en un tejido cardíaco maduro, como en un corazón adulto? Pues una de las formas es entrenando estas células. Para ello lo que hacemos es introducir estas células en un bioreactor. En este caso, este bioreactor está conectado a un motor muy sensible en el que podemos definir el estímulo mecánico con mucha precisión. Y en este caso aplicamos un estímulo cíclico de estiramiento, y con este método lo que conseguimos es que estas células cardíacas se alineen en torno a un eje y además mejoren su contractibilidad. Porque, como os he dicho, es imprescindible que haya cierta organización entre las células cardíacas para que la contracción tenga cierta fuerza y también que exista sincronía entre ellas. Pero esta es solo una estrategia de las muchísimas que hay ahí fuera. Nuestra estrategia pues, se limita simplemente a reemplazar el tejido muerto, pero hay otros grupos de investigación mucho más ambiciosos que lo que quieren directamente es crear un corazón humano completo, tal cual. Y entre estos enfoques tan ambiciosos tenemos al que yo llamo con cariño el corazón con células de Kitty Pond, porque la idea es, básicamente, tienes el corazón, aplicas una serie de detergentes, enzimas y otras sustancias para quitar todas las células, y así lo único que te quedas es como el esqueleto fibroso del corazón. Con ese esqueleto fibroso tú tienes la posibilidad de añadir células humanas del propio paciente, especialmente células cardíacas musculares derivadas de células madre, y también puedes inyectar células de los vasos sanguíneos pues, en las estructuras huecas que han quedado de los vasos, y la idea es que de esta forma puedas crear un corazón humano pues, a partir de ese esqueleto fibroso. Aquí podéis ver cómo es ese proceso en el que se quitan las células. Al principio, este es un corazón de rata, lo que veis en rojo son las células, y se puede ver que conforme vas quitando las células, el órgano va siendo más translúcido hasta que solo te queda lo que es el esqueleto. Esto que en algunos sitios se denomina corazón fantasma es muy interesante porque, por un lado, tenemos ya toda la estructura compleja del corazón, tenemos los andamios ya hechos, y además esta matriz es atractiva para las células, es decir, consideran como un ambiente natural para ellas. Y esto es una gran ventaja, pero no está tampoco
exento de desventajas, y es que es muy fácil ahora mismo quitar las células de corazones, ya sean de cerdo, de humano o de mono, pero es excesivamente complicado. Bueno, hasta el momento no sabemos cómo hacerlo, cómo volver a administrar las células humanas para que se dispersen por todo el órgano y además se organicen entre ellas y funcionen con normalidad. Ahora mismo no sabemos cómo hacerlo y eso no es el principal obstáculo ahora mismo de este enfoque. Pero hay otro enfoque también muy novedoso que ha ido parejo a la evolución de las tecnologías de impresión 3D, y es que hasta hace muy pocos años imprimir células era dificilísimo, porque las células necesitan unas condiciones muy definidas a la hora de imprimirse, y esas circunstancias no se daban y la mayoría de células se morían. Pero en los últimos años las tecnologías de impresión 3D han mejorado muchísimo y ahora incluso las células cardíacas musculares, que son células súper exquisitas que necesitan unas condiciones, súper especiales, ahora podemos imprimirlas en 3D y formar incluso mini corazones en 3D. De hecho, esta investigación es muy reciente, salió hace varios meses en diferentes medios de comunicación. Es un estudio de investigadores israelíes y han conseguido crear por primera vez un mini corazón en 3 dimensiones que incorpora vasos sanguíneos y que además es funcional, es capaz de contraerse coordinadamente. Y la verdad es que como primer paso a la hora de tener un corazón 3D es realmente prometedor. Pero claro, aquí tenemos el reto del tamaño, porque aquí obviamente el tamaño importa mucho, porque con un mini corazón no vas a ningún lado. Necesitas, pues, para adultos un corazón de mucho mayor tamaño, y el problema es que ahora mismo no sabemos cómo hacer para inyectar tal cantidad de células que no se desbaraten como un castillo de naipes y que además se organicen entre ellas y puedan funcionar con la misma capacidad que un corazón adulto. Es otra de las limitaciones de esta estrategia. Otra estrategia también muy innovadora es la creación de quimeras. Probablemente algunos de vosotros conozcáis la bestia mitológica quimera, que consiste en la unión de un león, una cabra y una serpiente. Y estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver esto con mi charla? Pues resulta que en los últimos años se están creando quimeras, que son animales que pueden incorporar o desarrollar células o tejidos de otros animales o también tejidos o células humanas. En ese sentido, los cerditos son los candidatos más apreciados para formar quimeras por varias razones. Por un lado, porque este animal está muy extendido por casi todo el mundo. Por otro lado, su sacrificio implica escasos conflictos éticos comparado con otros animales como los monos. Y también, por otro lado, en el futuro, quiero decir, muchos científicos están pensando en el futuro que aparte de tener un jamoncito muy rico de los cerditos, podamos tener un corazón humano. Es decir, que si ya del cerdo se aprovecha todo, pues imagináis encima si tenéis un corazón humano de un cerdo. ¿Y por qué los cerdos? Además de por las razones que os he explicado antes, su corazón es muy parecido al nuestro. El problema es que si nosotros trasplantamos un corazón de cerdo a un humano, tenemos una reacción inmunitaria brutal, se provoca rechazo y ese órgano simplemente muere en un periodo muy corto de tiempo. Pero hay dos estrategias para tratar de solucionar esto. Una estrategia es modificar genéticamente a los cerdos para que por sí mismos no produzcan su corazón porcino y en su lugar produzcan un corazón propiamente humano. ¿Y cómo conseguimos esto?
Básicamente podemos inyectar células madre que vayan directamente a la zona del corazón y que ellas por sí mismas creen ese corazón que el cerdo por sí mismo no produciría. El otro enfoque es, digamos, maquillar a los cerditos, que básicamente consistiría en modificar genéticamente a los cerdos para que expresen moléculas típicamente humanas o dejen de expresar o de producir moléculas que nuestro sistema inmunitario reconoce como extrañas. Entonces se trata de engañar a nuestro sistema inmunitario para que cuando reciba un corazón de cerdo piense, esto es humano, huele como humano, parece humano. Esto no es ciencia ficción, ya se están dando unos cuantos pasos, no solo hay quimeras de cerdo y humano, también hay quimeras de humano y mono, aunque en la actualidad solo desarrollan unas pocas células humanas, es decir, todavía estamos muy lejos de producir tejidos u órganos complejos. Y uno de los riesgos de este enfoque es que, por supuesto, no está exento de conflictos éticos, y es que por muy noble que sea producir un corazón humano en un animal, hasta cierto punto estamos difuminando la frontera entre lo que supone ser un ser humano. Y otro de los miedos principales en este campo es que de forma accidental se produzcan cerebros humanos en cerdos. Ahora mismo se hace todo por evitarlo, es una línea roja imprescindible. Entonces se toman muchas medidas para que esto no tenga lugar. De hecho, ahora mismo se limita el proceso de desarrollo de los embriones de cerdo para que cosas así no puedan pasar. ¿Y en qué fase estamos con este proyecto de investigación tan original? Pues se han implantado corazones de cerdos en mono que estaban modificados genéticamente para provocar un rechazo inmunitario muchísimo menor, y los monos han sobrevivido desde 6 meses hasta más de 2 años con estos corazones de cerdo. ¿Es este el futuro de la cardiología? Tener corazones de cerdos disponibles cada vez que necesitemos un trasplante. Pues no podemos estar seguros, porque siempre que avanzas en una línea de investigación encuentras obstáculos que no esperas. Hay científicos que son muy efusivos sobre esta línea de investigación, que dicen que a lo mejor en 5 años podría ser posible hacer ensayos clínicos en humanos, pero yo creo que por el momento es mejor ser prudentes, y lo que sí podemos decir es que hay muchas líneas de investigación que nos ofrecen esperanzas, pero no hay ninguna garantía. Lo que sí que tengo muy claro, lo que me gustaría en el futuro, es que alguna de estas líneas consiguiera que conseguir un corazón humano no tenga ningún problema, como si fuera a ir a la carnicería para comprar un trozo de carne, y que las listas de espera y las personas que mueren en ellas, que eso no vuelva a pasar nunca más. Tenemos que tener en cuenta que todas estas investigaciones hace más de 15 años eran definitivamente imposibles. Que si en estas investigaciones utilizamos lo que se llaman células madre pluripotentes inducidas, que básicamente consiste en coger una célula adulta como de la piel, aplicarle una receta, transformarla en una célula madre, y a su vez esa célula madre la podemos diferenciar a células del corazón en cantidades de billones. Esto era imposible hace bastantes años. Además, también utilizamos la técnica CRISPR para provocar modificaciones genéticas muy precisas y de forma mucho más eficiente, que era algo que ni siquiera imaginábamos tiempo atrás. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil predecir los avances de la medicina, porque de vez en cuando aparecen sorpresas en el camino que te facilitan mucho la vida, y eso es algo muy difícil de anticipar. Sin embargo, sí que os puedo decir avances así más próximos que veremos
o que estamos viendo ya en los laboratorios, y es el desarrollo de mini órganos u organoides en el laboratorio. De hecho, ya hay mini corazones, mini riñones, mini cerebros. ¿Y para qué sirven estos órganos en miniatura? Pues hasta sigue siendo todavía una práctica cotidiana probar fármacos sobre células en placas de laboratorio. Y estas células en realidad funcionan en 2 dimensiones, que no es algo realista. Nuestro cuerpo funciona en 3D, nuestras células funcionan en 3D y hay muchas diferencias entre ambos modelos. Cuando nosotros desarrollamos mini corazones, tenemos un ambiente celular y una interacción entre las células mucho más realista que una capa de células en una placa in vitro. Entonces, uno de los enfoques más interesantes de estos mini órganos es aplicarlos para probar fármacos de forma más realista y precisa. Otro enfoque es estudiar cómo aparecen ciertas enfermedades características de los seres humanos en estos mini corazones. Resulta que hay ciertas enfermedades que aparecen en los seres humanos y que los animales, por ejemplo, no tienen. Y en esos casos tenemos un gran déficit de herramientas para aplicar tratamientos. Esto es especialmente importante para enfermedades cardíacas genéticas. Nosotros podemos crear específicamente mini corazones que tengan una enfermedad genética concreta y lo podemos aplicar como modelo de estudio en el laboratorio. Además, podemos combinar esta tecnología de mini corazones con chips. Básicamente combinar lo que es la biología con la tecnología. Y en este sentido lo que hacemos es integrar tejidos cardíacos con sensores y otras tecnologías para tener un detalle mucho más preciso de lo que está ocurriendo en estas células y qué pasa cuando aplicamos tratamientos. Además, también podemos estudiar con mayor profundidad qué es lo que pasa en tejidos cardíacos con alguna alteración genética. Porque, por ejemplo, aquí podéis ver 2 ejemplos de corazón en chip que se han desarrollado hace poco. En el chip de la izquierda lo que conseguimos es integrar sensores de contracción del tejido cardíaco. Entonces, cualquier cambio en esta contracción la podemos estudiar en tiempo real. Y, a su vez, en el chip de la derecha combinamos tejido cardíaco con un mini sistema de circulación. Y esto nos permite probar ciertos fármacos y estudiar ciertos detalles con más fiabilidad que si simplemente tuviéramos una capa de células en la placa de laboratorio. En definitiva, hay un mundo lleno de posibilidades ahí fuera. No puedo decir seguro si tendremos corazones humanos completos disponibles en el futuro, pero sí que os puedo decir que conoceremos mucho mejor qué fármacos funcionan o cuáles son tóxicos en el corazón humano. Conoceremos mejor las enfermedades cardíacas gracias a los mini corazones. Y, en definitiva, seremos más sabios gracias al desarrollo de estos nuevos tipos de mini corazones. Y quiero agradecer a mis compañeros de la Escuela Superior de Medicina de Hannover. Ahí trabajamos profesionales sanitarios y científicos, lo cual creo que es un enfoque ideal porque te permite tener una perspectiva amplia sobre los problemas tanto de investigación como de la clínica. También quiero agradecer a la Unión Europea y a mis compañeros de la red de investigación TECAS. Y por último, me gustaría daros las gracias por escucharme.